El aire en la casa de mis padres en Puebla siempre olía a una mezcla extraña de cera para pisos con aroma a pino y la ansiedad latente de mi madre. Esa Nochebuena no era diferente. Afuera, las luces de colores parpadeaban en los árboles del jardín, una fachada festiva que contrastaba violentamente con la tensión silenciosa que se podía cortar con un cuchillo dentro de la sala. Yo, Heréndira Rojas, a mis 34 años, arquitecta con proyectos a mi nombre en la Ciudad de México, me sentía exactamente como me había sentido a los 14, un mueble más. Una pieza funcional pero invisible del decorado. Mi hermana, Jimena, 2 años menor que yo, era el centro de gravedad del universo familiar. Flotaba por la habitación con un vestido rojo que seguramente costó más que mi renta, su risa resonando de forma un poco demasiado estridente, asegurándose de que todos los ojos estuvieran sobre ella. Mis padres, Damián y Lidia, la orbitaban como 2 satélites devotos. Mi padre, con su postura rígida de hombre que se cree rey de un castillo modesto, no le quitaba la vista de encima, su rostro hinchado de un orgullo casi obsceno. Mi madre revoloteaba a su alrededor, ajustándole un mechón de cabello, ofreciéndole más ponche, sus movimientos nerviosos delatando su necesidad constante de apaciguar a su creación más preciada. Bueno, creo que ya es hora, anunció mi padre, frotándose las manos. Su voz de barítono llenó la sala, un comando disfrazado de celebración. Jimena chilló como una adolescente, tapándose los ojos con unas manos perfectamente cuidadas. Era parte del teatro, un guión que habían ensayado durante años. Mi padre la guió hacia la puerta principal, que se abrió para revelar la noche fría de Puebla y, estacionado justo enfrente, un BMW X5 blanco, tan brillante que parecía una aparición celestial. Un moño rojo, ridículamente grande y perfecto, adornaba el capó. El grito de Jimena esta vez fue genuino, un sonido agudo que me taladró los oídos. Se lanzó a los brazos de mi padre, llorando lágrimas de cocodrilo sobre el hombro de su costoso suéter de cachemira. Mi madre se unió al abrazo, sollozando suavemente. Te lo mereces, mi vida, te lo mereces todo, susurraba. Era una escena digna de una telenovela, grotescamente perfecta. El coche, un monstruo de lujo de $1,5 millones de pesos, era la materialización de 32 años de favoritismo. Era la prueba irrefutable, el monumento a la hija dorada. Después de lo que pareció una eternidad de besos, abrazos y fotos para Instagram, mi padre pareció recordarse de mi existencia. Se aclaró la garganta y se acercó a mí, que permanecía sentada en el mismo sillón, con una sonrisa congelada en el rostro. Ah, Heréndira. Casi se me olvida. Esto es para ti. Me extendió un objeto pequeño, envuelto en un papel de regalo arrugado, probablemente reciclado del año anterior. Era ligero, casi insultantemente ligero. Lo abrí con dedos que se sentían torpes y ajenos. Dentro, había un cochinito de barro. Uno de esos que venden en los mercados de artesanías por 20 o 30 pesos, pintado de forma tosca, con una sonrisa ingenua que parecía burlarse de mí. Para que empieces a ahorrar, hija, dijo Damián con un tono condescendiente, el mismo que usaba para explicarme cosas que yo ya entendía perfectamente a los 10 años. Siempre has sido buena para eso, para la responsabilidad. Sentí el peso hueco del cerdito en mis manos. Lo agité suavemente. Un tintineo metálico y sordo respondió desde su interior. En ese momento, no sentí tristeza. Ni siquiera sentí rabia. Sentí una claridad helada, una lucidez brutal y absoluta. Como arquitecta, mi vida entera giraba en torno a un concepto, la integridad estructural. Entendía de cimientos, de pilares de carga, de vigas de soporte y de puntos de quiebre. Y en ese instante, con el cochinito en mis manos y el fantasma del BMW en la entrada, vi la estructura de mi familia por lo que realmente era, un edificio con una falla de diseño fatal. Los cimientos estaban podridos de favoritismo, los pilares de carga estaban todos inclinados hacia un solo lado, y yo era la viga de soporte invisible que todos daban por sentada, la que aguantaba el peso en silencio, esperando el colapso inevitable. Esto no era un descuido. No era una torpeza. Era un mensaje. Un mensaje escrito en el lenguaje que mi padre entendía mejor, el dinero.
El valor de Jimena era de 1,5 millones de pesos. El mío, el contenido de este ridículo cerdito. Más tarde, en la soledad de mi antigua habitación, lo abriría. 2 billetes de 20 pesos y una moneda de 10. 50 pesos. Ese era el valor que le ponían a 34 años de ser la hija buena, la hija responsable, la hija que nunca dio problemas. La hija que se construyó a sí misma sin pedir nada. La estructura, finalmente, había revelado su punto de quiebre. Y yo estaba parada justo encima. Si me disculpan, estoy un poco cansada por el viaje. Voy a recostarme un rato. Mi voz sonó extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Nadie protestó. Mi madre me dio una palmadita distraída en el brazo, sus ojos ya fijos de nuevo en Jimena, que ahora estaba sentada en el asiento del conductor del BMW. Explorando los botones del tablero como una niña con un juguete nuevo. Subí las escaleras, cada escalón un eco de mi infancia. Pasé por el muro de fotografías familiares, una galería dedicada casi en su totalidad a la vida y obra de Santa Jimena, Jimena en su primer recital de piano, Jimena en su graduación, Jimena en su viaje a París. Mis logros, mi graduación con honores de la UNAM, la primera maqueta que gané en un concurso, estaban ausentes. Ocupaban demasiado espacio, supongo. Cerré la puerta de mi antigua habitación. El aire olía a polvo y a los libros que había dejado atrás. Todo estaba casi como lo recordaba, los pósteres de bandas de rock alternativo que ya nadie escuchaba, la estantería llena de novelas de ciencia ficción y manuales de arquitectura. Era la habitación de la chica seria, la chica estudiosa. La chica que no necesitaba fiestas ni lujos porque tenía su futuro. Me senté en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso con un suspiro cansado. Y fue entonces cuando las exposiciones del museo abrieron sus puertas en mi mente. No eran recuerdos borrosos, eran piezas de exhibición, artefactos de una vida de desigualdad, cada uno con su propia placa descriptiva. La primera pieza del museo era una fotografía mental vívida, mis 15 años. O mejor dicho, los de Jimena. Recuerdo el lugar, una hacienda en las afueras de Cholula, alquilada para la ocasión. Recuerdo el vestido de Jimena, un monstruo de tul y pedrería que costó una fortuna. Recuerdo la banda de mariachis, el banquete para 200 personas. Mi padre, Damián, radiante, paseándose entre los invitados, presumiendo de su princesa. Mi propia celebración de 15 años, 2 años antes, había sido una cena en un restaurante italiano con mis padres y abuelos. La excusa oficial de mi madre, Lidia, es que Heréndira es más madura, no le gustan esas fiestas ruidosas y llenas de gente. La verdad era que mi madurez era simplemente una excusa conveniente para no gastar. Yo no era una inversión que se pudiera presumir. Avancé a la siguiente sala del museo. En la pared colgaba mi título de arquitecta de la UNAM, con mención honorífica. Lo había enmarcado yo misma con el dinero de mi primer trabajo. Recordé la llamada que les hice para darles la noticia. Ah, qué bueno, hija. Sabíamos que lo lograrías, dijo mi padre, antes de cambiar de tema para hablar de la última crisis de Jimena, que en ese momento estaba en un viaje de inspiración artística por Europa. Ese viaje, que duró 6 meses y abarcó 7 países, fue financiado en su totalidad por ellos. Mi educación, en cambio, la había pagado yo, con una combinación de becas que me maté por conseguir y un crédito estudiantil cuya deuda aún pesaba sobre mis hombros. Mi pasión por la arquitectura era un pasatiempo práctico, la pasión de Jimena por pintar lienzos mediocres era una causa noble que merecía patrocinio ilimitado. La última exhibición era la más dolorosa. No era un objeto, sino una sensación fantasma, el dolor agudo en mi costado derecho de hace 2 años. Una apendicectomía de emergencia. Recuerdo haber llamado a mi madre desde la cama del hospital, asustada y sola. «Ay, hija, qué terrible», dijo con su tono de preocupación ensayada. «Pero no puedo ir a la ciudad ahora mismo. Jimena pescó una gripe terrible y tengo que cuidarla, pobrecita. Tú eres fuerte, ya verás que sales de esta». Colgué el teléfono y miré la factura del seguro, sabiendo que tendría que cubrir el deducible por mi cuenta.
Jimena, con 30 años, necesitaba que mi madre le preparara sopa para un resfriado. Yo, con 32 y un órgano a punto de reventar, era fuerte. Fuerte. Responsable. Madura. Esas no eran cualidades que admiraban en mí. Eran las etiquetas que usaban para justificar su negligencia. Eran los barrotes de la jaula en la que me habían metido. Miré a mi alrededor, a la habitación que ya no se sentía mía. No era la arquitecta de mi propia vida, había sido relegada al papel de ingeniera de mantenimiento de la felicidad de los demás. Y la estructura, esa estructura familiar que había analizado con tanta frialdad hacía unos momentos, no solo tenía fallas. Estaba diseñada para fallar. O, más bien, estaba diseñada para que yo fallara, para que yo me rompiera bajo el peso mientras los demás celebraban en los pisos superiores. Y en ese momento, la decisión, que había estado gestándose en mi subconsciente durante años, finalmente cristalizó. No iba a esperar el colapso. Iba a salir del edificio. Ahora mismo. El reloj de mi teléfono marcaba las 2:17 de la mañana. La casa estaba en un silencio denso, solo interrumpido por los ronquidos de mi padre provenientes de la habitación principal. Me moví con la precisión sigilosa de un ladrón en mi propia casa. La maleta que había traído para el fin de semana ya estaba medio hecha. Saqué la ropa que había usado y la volví a doblar, un acto metódico que mantenía a raya el temblor de mis manos. Solo empaqué lo mío, lo que realmente me pertenecía, mis libros, mi computadora, la ropa que había comprado con mi propio esfuerzo. Dejé sobre la cómoda los regalos que les había traído, una cartera de piel para mi padre, un perfume caro para mi madre, un set de pinceles profesionales para Jimena. Esos regalos eran ofrendas a dioses que nunca los apreciarían. Eran parte de un ritual que esa noche había llegado a su fin. Bajé las escaleras, evitando los escalones que sabía que crujían por años de experiencia. En la cocina, la luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la silueta de la cafetera, programada para empezar a las 6. Por un momento, me imaginé la escena, el café preparándose, mis padres bajando, encontrando mi habitación vacía. La confusión, luego la ira. Nunca la culpa. La culpa era una emoción que no existía en su vocabulario. Saqué la llave de la casa de mi llavero. La sentí fría y pesada en la palma de mi mano. Era un símbolo de pertenencia, una pertenencia que siempre había sido condicional. La dejé sobre la barra de la cocina, junto a la azucarera. Un acto final de renuncia. Un punto final. Mi viejo Nissan March arrancó con un murmullo familiar en la quietud de la noche. Mientras me alejaba por la calle desierta, no miré hacia atrás por el espejo retrovisor. No había nada que ver allí, solo la fachada de una casa que contenía las ruinas de lo que nunca fue un hogar. Conduje sin rumbo fijo, dejando atrás el centro de Puebla y tomando la autopista. Las luces de la ciudad se convirtieron en un resplandor borroso a mis espaldas. No tenía un destino, solo una dirección, lejos. Puse la radio, pero las canciones navideñas sonaban como una burla. La apagué. El único sonido era el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. El amanecer me encontró en una pequeña gasolinera en algún lugar del Estado de México. El cielo pasaba de un negro aterciopelado a un gris pálido. Me dolía la espalda y tenía los ojos secos. Compré un café negro y amargo que sabía a tierra. Fue entonces cuando decidí encender el teléfono. La pantalla se iluminó con un aluvión de notificaciones, 17 llamadas perdidas, 32 mensajes de texto. Mi madre, mi padre, Jimena. Los ignoré. Pero había un mensaje en el buzón de voz. Uno solo. De mi padre. Lo escuché con el altavoz, el vapor de mi café flotando en el aire frío de la mañana. La voz de Damián no era preocupada. No era suplicante. Era gélida, cargada de una furia contenida que la hacía aún más amenazante. Heréndira Elizabeth Rojas. Se acabó esta payasada. No sé qué juego infantil estás jugando, pero ya fue suficiente. Tienes 24 horas para traer ese auto de vuelta a casa. Si no lo haces, te juro por lo que más quieras que lo reportaré a la policía como robado. Un pitido.
El final del mensaje. Me quedé inmóvil, el vaso de cartón temblando en mi mano. El café se derramó sobre mis dedos, pero apenas sentí el calor. ¿Mi auto? ¿Este Nissan March que había comprado con el dinero de mi primer trabajo como asistente de arquitecto? ¿El auto cuyo título y registro estaban a mi nombre, guardados en la guantera? La absurdidad de la amenaza era tan grande, tan desquiciada, que por un momento pensé que estaba alucinando por la falta de sueño. Pero no. Era real. No solo querían controlarme, querían despojarme, borrarme, quitarme incluso lo poco que yo había construido por mi cuenta. Esa amenaza no me asustó. Hizo algo mucho peor. Apagó la última brasa de amor o lealtad filial que pudiera quedar en mi corazón. Me llenó de una resolución tan dura y fría como el acero. La estructura familiar no solo estaba dañada. Estaba podrida hasta la médula. Y mi padre acababa de darme el mazo para empezar la demolición. Mis dedos se movieron sobre la pantalla del teléfono, pero no marqué el número de mi padre. Discutir con él sería como gritarle a una pared de ladrillos. Mi pulgar se detuvo sobre un nombre que no había llamado en meses, pero que representaba el único rincón de cordura en mi familia, tío Eladio. Eladio era el hermano menor de mi padre, un hombre que contrastaba con Damián en todos los aspectos posibles. Mientras mi padre se había pasado la vida persiguiendo la apariencia de éxito en un trabajo de oficina de nivel medio, mi tío era carpintero. Un maestro carpintero. Tenía las manos callosas y un taller que olía a madera recién cortada, a barniz y a honestidad. Era un hombre callado, observador, y nunca había caído en el teatro de mi familia. Sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz era grave y tranquila. ¿Bueno? Tío, fue todo lo que pude decir. Mi voz se rompió, y el sollozo que había estado conteniendo durante horas finalmente escapó, un sonido feo y desgarrado. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio paciente. Heréndira. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Le conté todo. Las palabras salieron a borbotones, un torrente caótico de un BMW, un cochinito de barro, y la amenaza absurda sobre mi propio auto. No lo interrumpí para dar explicaciones, no intenté suavizar los detalles. Simplemente vacié el veneno. Cuando terminé, me quedé sin aliento, esperando su juicio. Esperando que me dijera, como todos los demás, que estaba exagerando, que era mi familia y que debía perdonar. Pero Eladio no dijo nada de eso. Suspiró, un sonido largo y cansado que pareció cargar con el peso de años de observar en silencio. Sabía que este día llegaría, hija, dijo finalmente, su voz teñida de una tristeza profunda. Siempre lo supe. Tu padre. Damián es un necio. Un hombre ahogado en sus propias inseguridades, que confunde el dinero con el amor y el control con el cariño. Sentí que una oleada de alivio me recorría, tan poderosa que casi me dobla. Validación. Esa simple palabra era como un vaso de agua en el desierto. No estaba loca. No estaba exagerando. Alguien más lo veía. Me amenazó con reportar mi coche como robado, tío. Mi coche. Lo sé. Lo creo, respondió sin dudarlo. Es capaz de eso y más para mantener la ilusión de que tiene el control. Es un acto de desesperación. Está asustado. ¿Asustado de qué? De ti, dijo Eladio, y sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. De que nunca lo has necesitado. De que construiste tu propio camino sin su ayuda. Tu éxito, para él, no es un motivo de orgullo. Es un espejo que le muestra sus propios fracasos. Jimena es fácil. Es un lienzo en blanco donde él puede pintar su propia generosidad. Tú eres un edificio terminado que él no diseñó, y eso lo vuelve loco. Cada palabra que decía era una pieza que encajaba en el rompecabezas de mi vida. Me estaba dando el plano de la estructura defectuosa que yo solo había podido sentir. ¿Dónde estás ahora, Heréndira? En una gasolinera. No sé ni dónde estoy exactamente. No quiero volver a la Ciudad de México todavía. No quiero que me encuentren. Bien.
Escúchame. ¿Sabes dónde está mi taller en Amecameca? Asentí, aunque él no podía verme. A medio camino entre Puebla y la Ciudad de México. Un lugar tranquilo, al pie de los volcanes. Ven para acá. Tengo un pequeño cuarto en la parte de atrás con una cama y un baño. No es un lujo, pero es seguro. Y te juro que aquí nadie te va a molestar. Apaga ese teléfono después de colgar. Tómate el tiempo que necesites. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran de dolor ni de rabia, sino de una gratitud abrumadora. En medio del colapso, había encontrado un pilar. Uno que no esperaba. Gracias, tío. De verdad. No hay de qué, hija. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y tú y yo somos familia. Conduce con cuidado. Colgué la llamada y, por primera vez desde que había salido de esa casa, sentí algo más que un vacío helado. Sentí una pequeña y temblorosa llama de esperanza. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no estaba sola. Y eso, en ese momento, era más valioso que cualquier BMW en el mundo. Pasé 3 días en el taller de mi tío Eladio. 3 días de un silencio casi monacal, solo roto por el sonido de la sierra y el olor a cedro. Dormí, comí la comida sencilla que mi tío me preparaba, y caminé por los alrededores, sintiendo el aire frío de la montaña en mis pulmones. Fueron 3 días de desconexión, de permitir que la tormenta emocional que rugía dentro de mí finalmente se calmara. Al 4.º día, supe que era hora de volver. No a Puebla, sino a mi vida. A mi apartamento en la colonia Roma Norte, a mi trabajo, al mundo que yo había construido. ¿Estás segura? Me preguntó Eladio, sus ojos llenos de una preocupación genuina. Sí. No puedo esconderme para siempre. Gracias por todo, tío. Me salvaste. Tú te salvaste sola, Heréndira. Yo solo te di un andamio. El regreso a mi apartamento fue como respirar por primera vez después de haber estado bajo el agua. Era mi espacio, pequeño pero lleno de luz, cada objeto elegido por mí. Pero la paz duró poco. Al encender mi teléfono de respaldo, el que mi familia no conocía, encontré una avalancha de correos electrónicos y mensajes de redes sociales. La maquinaria de la manipulación familiar se había puesto en marcha. Los monos voladores, como los llamaría más tarde mi terapeuta, habían sido desplegados. Mi tía Norma, hermana de mi madre, me envió una serie de mensajes por Facebook, cada uno más melodramático que el anterior. Heréndira, tu madre está destrozada. No come, no duerme. Su presión está por los cielos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Hacerle daño a la mujer que te dio la vida? Mi primo Gael, que siempre había sido el lamebotas oficial de mi padre, me escribió un correo electrónico largo y condescendiente sobre la importancia de la unidad familiar y el perdón. La familia es lo primero, prima, pontificaba. A veces hay que tragarse el orgullo por el bien mayor. Ignoré los mensajes, pero sus palabras eran como pequeñas espinas que se clavaban en mi piel. La culpa, esa vieja conocida, intentaba abrirse paso. Sabía que no podía manejar esto sola. Busqué en internet y encontré el nombre de una terapeuta con buenas reseñas, la doctora Montes, especialista en dinámicas familiares. La primera cita fue la semana siguiente. Entrar a su consultorio fue como entrar a un refugio. La doctora Montes, una mujer de unos 50 años con una mirada increíblemente lúcida, me escuchó sin interrumpir durante casi 1 hora. Le conté todo, desde el BMW hasta el cochinito de barro, pasando por los 15 años y la amenaza de mi padre. Cuando terminé, ella no me dio un pañuelo ni me dijo pobrecita. Me miró fijamente y dijo algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Heréndira, no vienes de una familia simplemente difícil. Lo que describes es un sistema familiar narcisista clásico. Tu padre es el narcisista grandioso, tu madre es la facilitadora, tu hermana es la hija dorada, y tú has sido asignada al papel del chivo expiatorio. Cada término era como una llave que abría una puerta cerrada en mi mente. Chivo expiatorio. La que carga con todas las culpas,
la que es el receptáculo de todas las frustraciones del sistema. Tu trabajo, continuó la doctora, no es arreglarlos. No puedes. Tu trabajo es construir límites tan fuertes y claros como los muros de los edificios que diseñas. Límites que te protejan. Salí de esa primera sesión sintiéndome extrañamente ligera. El caos de mis emociones finalmente tenía un nombre, una estructura. Tenía un diagnóstico. Y si había un diagnóstico, podía haber un plan de tratamiento. El primer paso fue bloquear a todos los monos voladores. Tía Norma, primo Gael, todos. Creé un filtro en mi correo para que sus mensajes se fueran directamente a la basura. Fue un acto pequeño, pero se sintió como construir el primer muro de mi fortaleza. Me concentré en mi trabajo con una ferocidad renovada. Mi estudio de arquitectura se convirtió en mi santuario, un lugar donde las reglas eran lógicas, donde el esfuerzo era recompensado y donde la integridad estructural lo era todo. Estaba diseñando mi propia vida, y esta vez, me aseguraría de que los cimientos fueran a prueba de terremotos. La oportunidad llegó disfrazada de crisis, como suelen hacerlo las mejores oportunidades. Nuestro estudio, Benavides y Asociados, había ganado el contrato para diseñar la Torre Centinela, un rascacielos de uso mixto que prometía redefinir una parte del skyline de la ciudad. Era el proyecto más ambicioso en la historia de la firma, y yo formaba parte del equipo de diseño estructural. Todo iba sobre ruedas hasta que, a mitad de la fase de planificación, surgió un problema que amenazaba con descarrilar todo el proyecto. El cliente, un conglomerado internacional, solicitó un cambio de último minuto, querían un atrio central mucho más grande y abierto en los primeros 10 pisos. Eliminando varias columnas de soporte clave que eran fundamentales para nuestra propuesta original. Durante 2 semanas, el pánico se apoderó de la oficina. Los arquitectos principales y los ingenieros seniors se encerraron en reuniones interminables. Se propusieron y descartaron docenas de soluciones. Todas eran o demasiado caras, o estéticamente inaceptables, o, peor aún, estructuralmente dudosas. El ambiente se volvió tenso. El arquitecto Benavides, mi jefe, un hombre normalmente afable y seguro de sí mismo, comenzaba a mostrar signos de desgaste. Mientras todos se enfocaban en soluciones complejas y exóticas, yo me obsesioné con el problema desde un ángulo diferente. Para mí, no era solo un desafío de ingeniería, era una metáfora de mi propia vida. ¿Cómo se puede sostener una estructura masiva cuando le quitas sus pilares de apoyo fundamentales? ¿Cómo se redistribuye el peso para que no colapse? Me llevé los planos a casa. Durante 3 noches seguidas, apenas dormí. Mi pequeño apartamento se convirtió en un caos de papeles, cálculos y tazas de café vacías. Me sumergí en libros de texto, investigué nuevas aleaciones de acero, estudié los principios de la biomimética, buscando inspiración en las estructuras de la naturaleza. Y entonces, a las 3 de la mañana de la tercera noche, lo encontré. La solución no estaba en añadir más, sino en un diseño más inteligente. Inspirada en la estructura de los árboles de ceiba y sus contrafuertes naturales, desarrollé un sistema de exoesqueleto de acero de alta tensión que se integraría en la fachada del edificio. No solo soportaría el peso de los pisos superiores, sino que también se convertiría en el elemento de diseño definitorio de la torre, creando un patrón orgánico y elegante que envolvía el atrio. Era audaz, era eficiente y, según mis cálculos, era completamente seguro. A la mañana siguiente, entré a la oficina con los ojos rojos pero con una confianza de acero. Pedí una reunión con el arquitecto Benavides. Al principio, se mostró escéptico. Yo era una de las arquitectas más jóvenes del equipo. Pero mientras desplegaba mis bocetos y le explicaba la lógica detrás de cada cálculo, su expresión cambió del escepticismo al interés, y luego a un asombro genuino. Llamó a todo el equipo directivo. Durante 1 hora, presenté mi propuesta. Respondí a cada pregunta, defendí cada cálculo. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la sala. Finalmente, el arquitecto Benavides se puso de pie. Señores, dijo, su voz resonando con una autoridad renovada, creo que la arquitecta Rojas acaba de salvar este proyecto. Esa tarde, frente a todo el estudio,
el arquitecto Benavides anunció la solución y me nombró, para mi total sorpresa, líder del equipo de diseño estructural para la Torre Centinela. El ascenso vino con un aumento de sueldo sustancial y un bono que, por sí solo, era más de lo que mi padre ganaba en un año. Pero no fue el dinero lo que me importó. Fue la validación. Un reconocimiento puro, basado en mi talento y mi esfuerzo, no en lazos de sangre ni en manipulaciones emocionales. Era la primera viga maestra de acero en la nueva estructura de mi vida. Y a diferencia de los elogios vacíos que nunca recibí de mi familia, esta viga era real. Era sólida. Y la había forjado yo misma. Mantuve la noticia en secreto. Este logro era solo mío. No era para que mi familia lo usara, lo minimizara o lo ignorara. Era mi primer cimiento verdadero. Mientras mi vida profesional despegaba, algo más crecía en silencio, en el fondo de mis finanzas, algo que casi había olvidado. Un día, revisando mi correo personal, vi un email de una pequeña firma de inversión llamada Proyecta Capital. Era el informe trimestral. Normalmente lo borraba o lo archivaba sin leerlo, pero esta vez, por curiosidad, lo abrí. Lo que vi me dejó sin aliento. La historia de esta inversión había comenzado 2 años atrás, poco después de la muerte de mi abuela materna. Ella había sido la única persona en mi infancia que me había visto de verdad. En su testamento, me dejó una cantidad modesta pero significativa, 200,000 pesos. La nota que acompañaba el cheque, escrita con su letra temblorosa, decía, para mi arquitecta estrella. Construye algo tuyo, Heréndira. Algo que nadie te pueda quitar. Mis padres, por supuesto, tenían planes para ese dinero. Mi madre sugirió que lo usara para darle el enganche de un departamento a Jimena, que tanto lo necesita para su estudio de arte. Mi padre insistió en que lo invirtiera en la bolsa, bajo su experta guía. Por primera vez en mi vida, les dije que no. Les dije que lo usaría para pagar una parte de mi crédito estudiantil, una mentira piadosa para que me dejaran en paz. Pero no hice eso. Hice algo que mi familia habría considerado una locura. Un viejo amigo de la universidad, un genio de las finanzas con una visión increíble, acababa de lanzar una startup. Su idea era simple pero brillante, comprar edificios antiguos y abandonados en colonias de la Ciudad de México que estaban al borde de la gentrificación, como la Doctores o la Santa María la Ribera. Remodelarlos con un diseño arquitectónico de vanguardia y vender los departamentos a precios competitivos. Era arriesgado, pero yo, como arquitecta, entendía el potencial. Creía en su visión. Así que invertí los 200,000 pesos completos. Fue un acto de fe, un desafío silencioso a la mentalidad conservadora y temerosa de mi familia. Y ahora, 2 años después, el informe que tenía en mis manos me mostraba el resultado de esa fe. La startup, Proyecta Capital, no solo había tenido éxito, había explotado. Habían acertado en el momento justo, en los lugares justos. El valor de la compañía se había multiplicado. Mi inversión inicial de 200,000 pesos, según el informe, ahora estaba valuada en poco más de 8 millones de pesos. Miré el número en la pantalla una y otra vez. 8 millones. Se sentía irreal, como un error tipográfico. Entré a mi cuenta en el portal de inversionistas. El número estaba ahí, sólido y real. Una risa extraña brotó de mi garganta. No fue una risa de alegría, sino una risa de ironía cósmica. Mientras mi familia me valoraba en 50 pesos, mientras me consideraban la hija aburrida y sin visión, yo, en silencio, había amasado una pequeña fortuna. Y lo había hecho aplicando los mismos principios que ellos despreciaban: visión a largo plazo, riesgo calculado y fe en la construcción de algo nuevo a partir de ruinas viejas. No le dije a nadie. Ni a mi tío Eladio, ni siquiera a mi terapeuta. Este era mi secreto. Mi arma. No sabía cómo ni cuándo la usaría, pero tenerla me dio una sensación de poder y seguridad que nunca antes había conocido. Ya no era solo la arquitecta que dependía de un sueldo. Era una inversionista. Era una mujer con recursos, con opciones. Mi familia había intentado ponerme en una caja pequeña y barata. Pero yo, sin que ellos lo supieran,
había construido mi propio rascacielos. Un par de meses después, mientras el proyecto de la Torre Centinela absorbía la mayor parte de mi energía, recibí una llamada de mi tío Eladio. Su tono era sombrío. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, tío, muy ocupada. ¿Y tú? ¿Todo bien por allá? Hubo una pausa. No exactamente, dijo. Por eso te llamo. No quiero que te enteres por otro lado. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? Físicamente, sí. Pero las cosas no andan bien en casa de tu padre. Me contó la historia. Damián no había sido recortado de su trabajo, como le había dicho a todo el mundo. Lo habían despedido. Aparentemente, su rendimiento había caído en picado durante el último año, y su actitud arrogante finalmente había agotado la paciencia de sus jefes. Llevaba 3 meses sin trabajo, gastando sus ahorros y fingiendo que salía a trabajar cada mañana. Está ahogado en deudas, continuó Eladio, su voz baja y grave. La liquidación se le fue como agua. ¿Y tu madre? Lidia no lo está tomando bien. Está con una ansiedad terrible. Y para colmo, la camioneta de Jimena, ¿qué pasó con el BMW? Pregunté, un mal presentimiento creciendo en mi pecho. Jimena le dio un golpe saliendo de un estacionamiento. No fue grave, pero en un coche de esos, un simple raspón en la defensa cuesta una fortuna reparar. Y por supuesto, no tenían el dinero para el deducible del seguro. Me quedé en silencio, procesando la información. Era un desastre predecible, el resultado inevitable de una vida construida sobre apariencias y malas decisiones. Sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero fue rápidamente reemplazada por una fría resignación. Era su desastre, no el mío. Pero eso no es lo peor, Heréndira, dijo mi tío, y su voz bajó casi a un susurro. Damián ha estado pidiendo dinero prestado por todos lados. A amigos, a parientes lejanos. Y lo que me enteré ayer, me tiene enfermo de preocupación. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Dime, tío. Hipotecó la casa. La casa de mis padres. Tu casa de la infancia. La hipotecó hasta el tope para sacar el préstamo para comprarle la camioneta a Jimena. El teléfono casi se me cae de la mano. Un frío glacial me recorrió la espalda. La casa. La casa en Puebla no era solo una propiedad. Era el único lugar físico que me unía a los buenos recuerdos de mi infancia, a los domingos en el jardín con mi abuela, al olor de las jacarandas en primavera. Era el legado de mis abuelos, un símbolo de estabilidad que mi padre, en su ceguera y arrogancia, había apostado por un capricho de Jimena. ¿Estás seguro? Completamente. Se lo confesó a un primo en una borrachera. Dijo que era una inversión en el futuro de Jimena. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas a una velocidad vertiginosa. La rabia que sentí fue tan intensa que me mareó. No era solo una mala decisión financiera. Era una traición. Una profanación. Habían sacrificado el pasado, el presente y el futuro de la familia en el altar de la hija dorada. Y entonces, en medio de esa rabia incandescente, una idea comenzó a formarse. Una idea fría, precisa y despiadada. Una idea que solo una arquitecta podría concebir. Si la casa era la estructura fundamental de nuestra familia, y mi padre había comprometido sus cimientos, entonces tal vez era mi deber intervenir. No para salvarlos, sino para tomar el control del proyecto de demolición. Abrí mi computadora portátil y empecé a investigar. Busqué el nombre del banco que tenía la hipoteca. Luego, redacté un correo electrónico a mi amigo en Proyecta Capital. El asunto era simple, oportunidad de adquisición. El plan, que había nacido de la ira, ahora se estaba convirtiendo en un plano arquitectónico. Y yo estaba a punto de hacer el movimiento más audaz de mi vida. Si te está gustando esta historia de cómo la injusticia familiar puede llevar a una transformación radical, por favor, dale un like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.
Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario nos ayuda a que esta historia llegue a más personas que, como yo, han tenido que luchar por su lugar en el mundo. Muchas gracias por tu apoyo. Pasaron 7 meses. 7 meses en los que me sumergí por completo en mi trabajo y en mi nueva vida. La torre centinela avanzaba, un testimonio de acero y cristal de mi propia resiliencia. Mis sesiones con la doctora Montes me estaban dando las herramientas no solo para entender el pasado, sino para diseñar activamente mi futuro. El contacto con mi familia era nulo, un silencio que era a la vez un alivio y una fuente sorda y constante de dolor. Y entonces, llegó el catalizador. Una invitación de color marfil con letras doradas y cursivas. Mi prima Lorena, la hija de mi tía Norma, se casaba. Y la boda, por supuesto, sería en Puebla. Mi primer instinto fue tirar la invitación a la basura. ¿Volver a Puebla? ¿Enfrentarme a todos ellos en un evento familiar? La sola idea me provocaba náuseas. Pero mientras sostenía el pesado cartón en mis manos, una parte de mí, la arquitecta fría y calculadora que había estado diseñando un plan en secreto, vio una oportunidad. Era el escenario perfecto. Un terreno neutral, lleno de testigos. Días después, recibí la llamada que esperaba. Era un número desconocido. Contesté. ¿Heréndira? La voz de mi madre, Lidia, sonaba frágil y temblorosa al otro lado de la línea. Era la primera vez que la oía en más de medio año. Soy yo, mamá. Mi hija, recibiste la invitación de tu prima, ¿verdad? Sí, la recibí. Tienes que venir, Heréndira. Por favor. Será una reunión familiar. Toda la familia va a estar ahí. Tienes que venir, por Lorena. Por la familia. Su voz estaba cargada de esa manipulación suave y pegajosa que conocía tan bien. Estaba apelando a mi antiguo papel, el de la hija responsable que siempre hacía lo correcto por el bien de la armonía familiar. Pero yo ya no era esa persona. Lo estoy considerando, dije, mi voz tranquila y medida. Hubo un suspiro de alivio al otro lado. Ay, qué bueno, mi vida. Tu padre y yo estábamos tan preocupados. Puedes quedarte en la casa, por supuesto. Tu cuarto está igualito. Y ahí estaba. La trampa. Intentando atraerme de vuelta a su territorio, a sus reglas. Era el momento de construir mi primer muro público. No, gracias, mamá. Si decido ir, reservaré mi propia habitación en el hotel donde es la recepción. Será más cómodo para todos. El silencio que siguió fue tan denso que casi pude oír los engranajes girando en la cabeza de mi madre, recalculando, procesando esta nueva variable que no encajaba en su ecuación. ¿En un hotel? Pero, ¿por qué? Somos tu familia. Exactamente. Y creo que un poco de espacio será saludable. Te confirmaré mi asistencia en unos días. Tengo que irme. Adiós. Colgué antes de que pudiera protestar. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Por la adrenalina de haber establecido un límite claro y firme, y haberlo defendido. Esa misma tarde, llamé al hotel y reservé la mejor suite que tenían disponible. Luego, llamé a mi asesor financiero en Proyecta Capital. ¿Tenemos noticias del banco sobre la deuda hipotecaria de Puebla? Pregunté. Sí, arquitecta, respondió. Aceptaron nuestra oferta. La transferencia se completará la próxima semana. Legalmente, usted será la acreedora. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. El escenario estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. La boda de mi prima no sería solo una celebración. Sería el día del juicio final. La cena de ensayo se celebraba en el jardín de un restaurante colonial en el centro de Puebla. Llegué deliberadamente tarde. Mientras caminaba por el pasillo de piedra hacia el murmullo de las conversaciones, sentí el peso de las miradas sobre mí. Sabía la imagen que proyectaba, y la había cultivado con el mismo cuidado con el que diseñaba una fachada. Atrás había quedado la Heréndira de suéteres grises y cabello recogido en una coleta funcional.
La mujer que entró a ese jardín llevaba un traje sastre de lino color marfil que gritaba elegancia discreta, un corte impecable que había costado una pequeña fortuna. Mi cabello estaba suelto, peinado en ondas suaves por un estilista de la Ciudad de México. Mis zapatos de tacón hacían un sonido decidido y rítmico sobre la piedra. No era una declaración de moda, era una declaración de intenciones. Era la armadura que había construido para esta batalla. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Vi a mi madre, Lidia, llevarse una mano al pecho, su rostro una máscara de sorpresa. Vi a mi padre, Damián, detener su copa de whisky a medio camino de sus labios, sus ojos entrecerrados, evaluando a esta extraña que se parecía tanto a su hija. Jimena fue la primera en acercarse, moviéndose con una gracia forzada. Llevaba un vestido llamativo, pero al lado de mi traje, parecía un poco vulgar, un poco desesperado. Heréndira. Vaya. Te ves, increíble, dijo, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo, buscando una falla, una grieta en la fachada. Gracias, Jimena. Tú también te ves bien. Mi voz era serena, casi cálida. La abracé brevemente, un gesto formal que mantenía una distancia infranqueable entre nosotras. Me aparté y le sonreí. ¿Cómo va todo? ¿Disfrutando el BMW? Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos se desviaron. Ah, sí, bueno. Es un gran coche. Muy potente. No mencioné el golpe que sabía que le había dado. No era necesario. La pequeña mentira en su voz era suficiente. Poco a poco, el resto de la familia se fue acercando, como si estudiaran a un animal exótico. Mi tía Norma me abrazó con una fuerza exagerada, susurrando en mi oído, qué bueno que recapacitaste, hija. La familia es la familia. Le devolví una sonrisa enigmática. Mi primo Gael intentó hacerme un cumplido sobre mi éxito, pero sonó hueco y envidioso. Saludé a todos con una cortesía impecable pero distante. No busqué a mis padres. Dejé que ellos vinieran a mí. Y lo hicieron. Damián se acercó, su rostro enrojecido por el alcohol y la indignación contenida. Así que decidiste aparecer, dijo, su voz un gruñido bajo. Por supuesto, papá. No me perdería la boda de Lorena por nada del mundo. Deberías haber venido a la casa. Tu madre preparó tu habitación. El hotel es más conveniente, respondí, tomando una copa de vino blanco de la bandeja de un mesero que pasaba. Di un sorbo, mirando a mi padre por encima del borde de la copa. Además, valoro mi independencia. Deberías estar orgulloso. Su mandíbula se tensó. Estaba acostumbrado a la sumisión o al desafío abierto. Mi calma y mi control lo desarmaban. Se dio la vuelta y se alejó. Más tarde, mi madre me interceptó cerca de la fuente. Sus ojos estaban llorosos, como siempre. Heréndira, mi amor, te ves tan diferente. Tan dura. No soy dura, mamá. Soy fuerte. Hay una diferencia. Me enseñaron bien a ser autosuficiente, ¿recuerdas? Su labio inferior tembló. No hemos sabido nada de ti. Nos tenías con el alma en un hilo. Mi número de teléfono no ha cambiado. Simplemente decidí no responder a la manipulación. La palabra manipulación la hizo retroceder como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo puedes decir eso? Somos tus padres. Y yo soy su hija. La que valía 50 pesos, ¿recuerdas? Dije, mi voz aún suave, pero con un filo de acero. Me disculpé y me alejé, dejándola junto a la fuente con sus lágrimas de cocodrilo. Mientras me mezclaba con otros invitados, sentí una extraña sensación de poder. No era la alegría de la venganza. Era la tranquila satisfacción de un arquitecto que mira un edificio recién terminado. Había diseñado esta noche, había construido esta nueva versión de mí misma. Y la estructura, por primera vez en mi vida, se sentía sólida como una roca. La trampa se cerró justo después del postre. Como había previsto, mi padre se acercó con una expresión sombría. Heréndira. Necesitamos hablar.
En privado. Asentí lentamente. Claro, papá. Me guió a través de un pasillo hacia un pequeño salón que el restaurante usaba como biblioteca privada. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos que nadie leía, y el aire olía a cuero y polvo. Cuando entré, vi que no estábamos solos. Mi madre ya estaba sentada en un sillón de orejas, con un pañuelo apretado en la mano. Y Jimena estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, su silueta tensa contra la noche. Era una intervención en toda regla. Damián cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar pareció sellar el destino de la noche. Siéntate, me ordenó, señalando una silla solitaria colocada en el centro de la habitación, frente a ellos tres. Un banquillo de los acusados. No me senté. Permanecí de pie, dejando mi bolso sobre la silla. Crucé los brazos. Estoy bien así. ¿De qué querían hablar? Fue Jimena quien habló primero, girándose para enfrentarme. Su rostro estaba descompuesto por una mezcla de ira y autocompasión. ¿De qué queríamos hablar? Heréndira, por favor. ¿Vas a seguir con esta farsa? Te apareces aquí vestida como si fueras la reina de Saba mientras tu familia se está cayendo a pedazos. Mi madre comenzó a sollozar, el sonido perfectamente sincronizado para aumentar el efecto dramático. Tu padre perdió su trabajo, Heréndira, dijo Lidia entre sollozos. Lleva meses sin encontrar nada. Y yo he estado tan mal, el médico dice que es la presión, el estrés, todo desde que te fuiste. Era un ataque coordinado, un bombardeo de culpa diseñado para ablandarme, para hacerme sentir responsable de sus desgracias. Era el mismo guión de siempre, solo que esta vez, el público había cambiado. Lo siento mucho por tu trabajo, papá, dije, mi voz ecuánime. Y lamento que no te sientas bien, mamá. Mi calma los descolocó. Esperaban lágrimas, disculpas, una oferta inmediata de ayuda. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Espetó Damián, su rostro enrojeciéndose. Estamos hablando de que podríamos perder la casa. Tu egoísmo nos está destruyendo. Me reí. No fue una risa alegre, sino un sonido seco, sin humor. ¿Mi egoísmo? ¿O tus decisiones? Hablemos de la casa, papá. Me parece un tema excelente. Saqué mi teléfono y deslicé el dedo por la pantalla hasta que encontré lo que buscaba. Me enteré de algo muy interesante hace unos meses. Me enteré de que hipotecaste la casa. La casa de la abuela. Y no lo hiciste para pagar deudas o por una emergencia médica. Lo hiciste para comprarle un coche de lujo a Jimena. ¿Es eso cierto? El silencio que llenó la habitación fue ensordecedor. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre. Vi a mi madre mirar hacia el suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Vi a Jimena morderse el labio, sus ojos llenos de pánico. No sabes de lo que hablas, masculló mi padre, pero su voz carecía de toda convicción. Oh, creo que sí sé de lo que hablo, continué, dando un paso hacia ellos. Siempre me pregunté por qué harían algo tan increíblemente imprudente. Apostar el único patrimonio familiar real por un capricho. Pero supongo que la imagen siempre fue más importante que la seguridad, ¿verdad? Avancé hacia la mesa de centro y abrí mi bolso. Saqué una carpeta gruesa y la dejé sobre la madera pulida con un sonido sordo y definitivo. Pero ya no tienen que preocuparse por eso. Me miraron, sus rostros una mezcla de confusión y temor. Verán, los bancos, especialmente en tiempos económicos inciertos, a veces necesitan limpiar sus libros, expliqué, mi voz como la de una profesora dando una lección. Venden carteras de deuda de alto riesgo a firmas de inversión a un precio reducido para mitigar sus propias pérdidas. Es una práctica empresarial bastante común. Abrí la carpeta. En la parte superior había una serie de documentos legales, sellados y notariados. Mi firma de inversión, la empresa en la que he sido socia durante los últimos 2 años, estaba buscando precisamente ese tipo de oportunidades. Y resulta que la hipoteca de la casa de Puebla estaba en uno de esos paquetes de deuda. Así que hicimos una oferta.
Empujé el documento principal hacia ellos sobre la mesa. El encabezado era claro: cesión de derechos de crédito y garantía hipotecaria. La compramos, dije, mi voz bajando a un susurro mortalmente tranquilo. Compré la deuda. La semana pasada se completó la transferencia. Lo que significa que el banco ya no es su acreedor. Yo lo soy. Hice una pausa, permitiendo que el peso de mis palabras los aplastara. En términos más sencillos, para que todos lo entiendan, concluí, mirándolos a los tres, uno por uno, desde el martes pasado, la casa de Puebla es mía. Están viviendo en mi propiedad. El colapso fue total. Damián se desplomó en un sillón, su rostro del color de la ceniza, boqueando como un pez fuera del agua. Lidia dejó de sollozar y emitió un gemido ahogado, sus ojos desorbitados por el horror. ¿Y Jimena? Jimena se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por temblores violentos. El edificio que habían construido con mentiras, favoritismo y manipulación acababa de implosionar. Y yo era la arquitecta que sostenía los nuevos planos. El silencio en la biblioteca era ahora un ente vivo, pesado y sofocante. Damián intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Era la primera vez en mi vida que veía a mi padre completamente despojado de su autoridad, reducido a un hombre viejo y asustado. Lidia, por su parte, pasó del shock a la súplica. Heréndira, hija, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Pero fue Jimena quien finalmente se rompió. Su llanto ya no era el de una niña mimada, era el llanto feo y desgarrado de alguien cuya realidad entera se había hecho añicos. Se dejó caer al suelo, sus sollozos resonando en la habitación silenciosa. No es justo. Gritó entre lágrimas, aunque no estaba claro a quién o a qué se refería. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, las confesiones empezaron a brotar. Yo no quería la camioneta. Sollozó. Bueno, sí la quería, pero no así. Papá me dijo que todo estaba bien, que podía pagarla. Dijo que era una inversión en mi carrera. ¿Qué carrera, Jimena? Pregunté, mi voz sin inflexiones. Ella levantó la vista, su rostro manchado de rímel. Mi carrera como diseñadora, mis clientes, no tienes clientes, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire. Jimena desvió la mirada, y en ese gesto, admitió la verdad. Lo intenté, susurró, su voz apenas audible. Abrí un pequeño estudio online hace 2 años. Hice algunos trabajos para amigos de mamá, pero no funcionó. Nadie me contrataba. Fracasé. Fracasé miserablemente. La confesión la dejó sin aliento. No se lo dije a nadie. No podía. Papá siempre hablaba de mi talento, de mi potencial. No podía decirle que no era lo suficientemente buena. Así que mentí. Inventé los clientes, los proyectos, y ellos me creyeron porque querían creerme. Era más fácil que aceptar que su hija dorada era un fraude. Miré a mis padres. Sus rostros reflejaban la cruda realización. Habían financiado una fantasía, una mentira elaborada para proteger el frágil ego de todos. El BMW no era un regalo, era un accesorio carísimo para una obra de teatro que acababa de tener su última función. Sentí una punzada de compasión por Jimena, una compasión que me sorprendió. Detrás de su arrogancia y su egoísmo, solo había una niña aterrorizada por el fracaso, una niña a la que nunca le habían enseñado a valerse por sí misma, porque siempre había alguien allí para amortiguar la caída. Me agaché y recogí la carpeta de la mesa. No había triunfo en mi corazón. No sentía la alegría de la venganza que había imaginado. Solo sentía una profunda y abrumadora tristeza. La tristeza de un arquitecto que mira las ruinas de un edificio que una vez amó, sabiendo que el colapso no fue un accidente, sino el resultado de años de negligencia y cimientos defectuosos. Levántate, Jimena, dije en voz baja. Ella me miró, sorprendida por la falta de ira en mi tono. La obra se acabó. Es hora de empezar a construir algo real. Me puse de pie y me dirigí a la silla que antes me habían ofrecido como banquillo de los acusados.
Me senté, y el simple acto de hacerlo cambió la dinámica de poder en la habitación. Ahora, ellos eran los que estaban de pie, o en el suelo, esperando mi veredicto. No voy a echarlos de la casa, dije, y vi un destello de alivio en los ojos de mi madre. No voy a venderla. Esa casa significa demasiado para mí, por los recuerdos de la abuela, como para dejarla caer en manos extrañas. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa. Pero las cosas van a cambiar. Radicalmente. Ya no vivirán bajo sus reglas, sino bajo las mías. Esto no es una negociación. Son los nuevos planos del edificio. O los aceptan, o la demolición es total. Los miré a los tres, mi voz firme y sin rastro de duda. Término número 1, asistirán a terapia familiar. Los tres. Con una terapeuta que yo voy a elegir y pagar. Empezarán la próxima semana. Si faltan a una sola sesión sin una excusa médica válida, consideraré nuestro acuerdo roto. Mi padre abrió la boca para protestar, pero una mirada mía fue suficiente para que la cerrara. Término número 2, Jimena. Conseguirás un trabajo. Un trabajo de verdad, con un sueldo y un horario. No me importa si es de camarera, de vendedora o de asistente. Aprenderás lo que es ganar tu propio dinero y pagar tus propias cuentas. Tienes un mes para encontrarlo. Y el BMW, lo venderás. El dinero se usará para pagar las deudas que papá ha acumulado. Jimena asintió, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La lucha había desaparecido de sus ojos. Y término número 3, dije, mirando directamente a mis padres. Me pagarán una renta cada mes. No será mucho, una cantidad simbólica. Pero lo harán. Cada mes, me harán una transferencia. No es por el dinero. Es por el principio. Es para que cada vez que paguen, recuerden que vivir en esa casa es un privilegio que yo, la hija a la que valoraron en 50 pesos, les estoy otorgando. Ya no es un derecho. Me levanté, mi discurso había terminado. La arquitecta había presentado su proyecto de reestructuración. Ahora les tocaba a ellos decidir si querían ser parte de la reconstrucción o quedarse entre los escombros. Tienen hasta mañana al mediodía para darme su respuesta, dije, caminando hacia la puerta. Voy a volver a la fiesta. Es la boda de mi prima, después de todo. Y no pienso dejar que las ruinas de esta familia arruinen su noche. Abrí la puerta y salí, dejando atrás el silencio atónito de 3 personas que acababan de descubrir que el mundo que conocían había dejado de existir. Un año después. Nochebuena. El aire en mi penthouse de la Ciudad de México huele a romero, a vino tinto y a la risa genuina de mis amigos. Desde mi balcón, las luces de la ciudad se extienden como una galaxia a mis pies. Entre ellas, puedo distinguir la silueta iluminada de la Torre Centinela, mi torre, un faro de mi nueva vida. La fiesta está en pleno apogeo. Mi tío Eladio está charlando animadamente con el arquitecto Benavides. Mis amigos de la universidad y algunos colegas del trabajo llenan el espacio con una calidez que nunca conocí en la casa de Puebla. Mi pareja, un hombre maravilloso que conocí hace 6 meses, me rodea con su brazo y me da un beso en la sien. Esta es mi familia. La que yo elegí. La que yo construí. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Jimena. Es una foto de un pequeño adorno de cerámica que ella misma hizo en una clase de alfarería. Es torpe y un poco deforme, pero tiene un encanto innegable. El texto dice, Feliz Navidad, hermana. No es mucho, pero lo hice yo. Gracias por todo. Jimena lleva 10 meses trabajando como asistente en una galería de arte. Está pagando sus deudas. Está cambiando. Llega otro mensaje. Es de mi madre. Es una foto de ella y mi padre sirviendo comida en un refugio para personas sin hogar. Tu padre cumplió 6 meses sobrio. La terapia nos está ayudando. Te queremos, hija. Ellos también están cambiando. Lentos, torpes, pero lo intentan. Miro hacia mi estantería. Allí,
En un lugar de honor, junto a un prestigioso premio de arquitectura que gané hace unos meses, descansa el cochinito de barro. Ya no lo veo como un símbolo de mi antiguo valor de 50 pesos. Ahora lo veo como la primera piedra, el cimiento sobre el cual construí todo esto. Es un recordatorio de que a veces, las estructuras más fuertes se levantan de las ruinas más dolorosas. Mis padres y mi hermana están reconstruyendo sus vidas, poco a poco, siguiendo los planos que yo les impuse. Pero a veces, en noches tranquilas como esta, mientras miro las luces de la ciudad, todavía me pregunto si hice lo correcto. Si debí simplemente vender la casa y cortar todos los lazos para siempre. Díganme ustedes, ¿me equivoqué al darles una segunda oportunidad bajo mis propios términos? ¿Es este perdón condicional una verdadera muestra de fuerza, o simplemente estoy cargando con una versión remodelada del mismo edificio defectuoso? Gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. Si te ha gustado, si te ha hecho sentir algo, por favor, deja un like y suscríbete al canal para no perderte más dramas de la vida real. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor. Nos vemos en la próxima.